Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bendición es poder venir a la casa de Dios, poder reunirnos, poder tener este tiempo para comer juntos, platicar, y de verdad que entre semana yo sé que puede ser difícil, pero qué bendición es apartar el tiempo para venir a la casa de Dios. Yo he estado reflexionando las últimas semanas acerca de cómo nos sentimos cuando nos dicen cosas buenas o cosas feas. Em, yo no sé cómo usted se siente cuando alguien le dice algo bueno, cuando alguien le dice un cumplido, cuando alguien le dice, hey, usted es muy disciplinado, o cuando alguien le dice, tu familia es muy unida, lo felicito, o cuando alguien le dice, siempre estás muy feliz. No sé cómo se siente, me imagino que le agrada saber esto. Ahora, ¿cómo reacciona un padre cuando le hablan bien de sus hijos? Eh, pues se sienten muy orgullosos. Yo no sé cuántos estuvieron aquí en la cantata navideña que hubo el 24 de diciembre. Pasó Fernanda, una niña de 9 años, dijo qué significaba la Navidad y lo dijo de una manera impresionante. Ni siquiera se trabaron sus palabras, lo dijo muy fluidamente y no habló 15 segundos, habló como 2 minutos y fue increíble. Yo me imagino a los papás de Fernanda muy felices oyendo cuando le decían, qué bien habla tu niña, qué fluida, es increíble, que se ve que es muy inteligente. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien le da cumplidos negativos a usted o respecto de alguien de su familia? ¿Qué pasa cuando le dicen, estás un poquito rellenito? Como que no nos gustan mucho. Ya cuando a mí me dijeron, ya, ya vos no creces, ya solo creces para los lados, me dijeron en alguna ocasión, ya como que no me gustó, como que ya eso no es muy agradable. Yo recuerdo siendo un niño, como le dije a un hermano de la iglesia, hermano, le dije yo, su hijo sí que no sabe jugar mucho fútbol, le dije yo, era un niño, a él no le gustó mucho, me dijo, no lo has visto jugar bien, me dijo, él es un gran goleador. Yo no sé cómo reacciona usted cuando usted oye que alguien habló mal de usted a sus espaldas o alguien de su familia. Seguramente le molesta mucho, le enoja, se siente muy incómodo. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar cómo reacciona Dios cuando nosotros hablamos mal acerca de otros? ¿Cómo reacciona Dios? No solo qué es lo que Dios opina, sino cómo es que Él reacciona. ¿Cuál es el lema de nuestra iglesia de este año? Creciendo en todo. Muy bien, y como nos han explicado, crecer en todo no solo significa crecer numéricamente, que claro, es algo que queremos, sino crecer en muchas áreas de la vida, crecer en madurez, crecer espiritualmente, pero muchas veces crecer en madurez, crecer espiritualmente, no solo implica aprender nuevas cosas, sino también implica dejar de hacer cosas que a Dios le desagradan. Y yo quisiera que esta noche podamos reflexionar acerca de lo que decimos con nuestra boca. Hay un mal que nosotros hacemos con nuestra boca regularmente, y es el tema de la murmuración. Quizá por cultura, quizá porque todos lo hacen, a lo mejor quizá por ignorancia. Solemos tener un problema de la murmuración. La murmuración en la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, engloba una serie de pecados que tienen que ver con nuestras palabras. La murmuración tiene que ver con el chisme, el chambre, la queja, hablar mal de otros en voz baja, a sus espaldas. Hay un pasaje en Santiago capítulo 4, en el versículo 11, que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es un mandato muy claro. Y yo
quisiera que usted me acompañe al Antiguo Testamento, quisiera que veamos una historia que nos ilustra cómo reacciona Dios cuando nosotros murmuramos. Y quiero que me acompañe a Números capítulo 12. Números capítulo 12, vamos a leer todo el capítulo. Números capítulo 12. Dice de la siguiente manera: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Versículo 6, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta hora te agradecemos este privilegio que nos das de venir a tu palabra. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y nos permites congregarnos libremente, nos permites cantarte, Señor. Pero yo te agradezco en esta noche que nos permites abrir tu palabra, Señor, y nos permites aprender de ti, Señor. Yo te ruego que sean tus palabras hablándonos a nosotros. Yo te ruego que uses mis palabras, Señor, únicamente como un micrófono de lo que tú nos quieres decir. Yo te ruego, Señor, que apartes cualquier distracción que podamos tener, cualquier preocupación, cualquier cosa que en este momento tengamos en la mente que nos pueda distraer, apártalo, Señor, y sé tú hablando en nuestras vidas. Te ruego que nos des de tu espíritu para guiarnos y que podamos aprender de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cómo reacciona Dios? ¿Cómo reacciona Dios cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros chismeamos acerca de otros? Yo quiero que veamos en la primera parte de este capítulo que a Dios le enoja profundamente. A Dios le enoja profundamente. A Dios le enoja tanto que Él dejó una prohibición en Levítico. Y Él dijo en Levítico 19:16, ahí cerquita: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Ahora, ¿qué es un chisme? Un chisme básicamente es una noticia verdadera o falsa que se dice con el propósito de dañar la reputación de la persona. Hay personas que dicen: no, pero es que el chambre es si es algo falso que se dice, pero el chisme realmente no es malo porque es algo verdad. No, la Biblia no hace distinción. El chisme tiene que ver con cualquier noticia verdadera o falsa que se hace con la intención de dañar la reputación de una persona. Ese pasaje en Levítico dice que el chisme es atentar contra la vida del prójimo. Eso es básicamente lo que dice el pasaje. Ahora,
no solo es que está prohibido decirlo, es que también está prohibido escucharlo. Yo le leo Proverbios capítulo 20 en el versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No solo es que alguien que lo dice está en pecado, sino también aquel que está en ese grupo donde se está chismeando, que se está hablando acerca de otros, eso también es pecado. Vayamos al pasaje que leímos, número 12, dice ahí en el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Yo solo quiero hacer un paréntesis acerca de un dato interesante. Si usted tiene una versión diferente a Reina Valera, casi cualquier versión, usted tiene NBI, usted tiene Biblia de las Américas, usted tiene NTV, cualquier versión, usted lee que dice Miriam y Aarón. Y entonces alguien se podría preguntar, ¿por qué en Reina Valera dice María y Aarón y en las demás versiones dice Miriam? Bueno, básicamente en hebreo, si usted lee el nombre de esa mujer, sonaría algo así como Miriam o Miriam. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que cuando pasaron del hebreo al griego, por un tema de sonidos, le pusieron una letra A al nombre y decía algo así como Mariam. Entonces luego, cuando lo pasaron al español, lo pusieron como María porque era lo que más se adaptaba según la versión que estaba en griego. Otro dato interesante, ese nombre es exactamente el mismo nombre de la madre del Señor Jesús. Quiere decir que la madre del Señor Jesús se llama realmente Miriam. Pero las versiones más recientes no le cambiaron Miriam a María o Miriam por María, porque ya es muy conocido María como la madre de Jesús, entonces no lo cambiaron, pero sí lo hicieron con esta María de Números capítulo 12, que es la hermana de Moisés y Aarón. Y yo quiero que veamos este pasaje, estamos en Números. Números, todo el libro de Números habla de un pueblo que está en el desierto. Básicamente es lo que pasó en el desierto mientras todos los israelitas caminaban hacia la tierra prometida. Vemos cómo en muchos pasajes de Números nos habla cómo el pueblo se quejaba y murmuraba. Por ejemplo, en Números capítulo 11, si usted lo lee, habla de cómo el pueblo se queja por el maná que Dios le está dando. Ellos dicen, nosotros queremos carne, y ellos se quejan y esto les desagrada a Dios. Vemos Números capítulo 12 y nos habla de cómo Aarón y María hablaron en contra de Moisés. Luego vemos Números capítulo 13, vemos cómo los espías se quejan de la tierra prometida y desaniman al pueblo. Luego vemos Números capítulo 14, cómo el pueblo se queja nuevamente toda la noche, dice la Biblia, y quieren regresar a Egipto. Entonces vemos cómo una cultura de murmuración conlleva a más y más murmuración. La Biblia dice que el mal uso que nosotros le damos a la lengua está asociado con los problemas que tenemos. Proverbios capítulo 21, versículo 23, se lo leo, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Aquellas personas que normalmente tienen muchos problemas con otras personas es por un tema de que no guardaron su lengua, no guardaron sus palabras. Ahora, en este caso, Aarón y María se metieron en problemas con Dios porque no cuidaron sus palabras, no tuvieron cuidado porque murmuraron acerca de Moisés. El versículo 1 dice que ellos hablaron a causa de la mujer cusita. Ahora, ¿quién es la mujer cusita? No es una forma diminutiva de referirse a una mujer, se refiere a una mujer de Cus, es decir, una región de Etiopía, lo que quiere decir que es una mujer que tenía una piel muy morena. Algunos piensan que Séfora, que era la esposa de Moisés, murió y entonces Moisés se casó con una mujer egipcia. Ahora, otros creen que este pasaje está hablando
efectivamente de Séfora, que es la esposa que nosotros conocemos de Moisés en la Biblia, en los demás relatos. Yo creo que se refiere a Séfora porque hay un pasaje en Habacuc que básicamente intercambia el término Madián con los de Cus. Entonces, pienso que probablemente se refiera a Séfora. Ahora, independientemente de lo que se refiera, independientemente de eso, lo que Aarón y María utilizaron fue solamente una excusa para poder murmurar en contra de Moisés. Dice el versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Aquí ya no mencionan a la cosita, aquí mencionan un tema que tenía que ver con, hey, nosotros, Dios también nos habla a nosotros. Lo que vemos en inmediatamente el capítulo anterior es como Moisés dice, Señor, esta carga es muy pesada, este pueblo se está quejando, y Dios dice, ok, tráeme a 70 ancianos, yo les voy a dar de tu espíritu para que tú no estés tan cargado y estos ancianos te pueden ayudar. Entonces, a lo mejor María y Aarón dicen, hey, hay 70 ancianos a quien Dios le habla y Dios puede hablarnos a nosotros también y a estos ancianos. Además, todo el pueblo está hablando de Moisés, así que parece que es popular que también Aarón y María hablen de él. Ahora, ¿cuál es el problema? Al final del versículo 2 dice, y lo oyó Jehová. Hermanos, cada cosa que nosotros decimos, cada cosa que pasa por nuestro pensamiento, el Señor lo conoce. Incluso si lo decimos cuando la persona involucrada no está ahí, Dios lo oye. Usted conoce este pasaje en Salmo 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermanos, recordemos, siempre que nosotros murmuramos, que nos quejamos de nuestra situación, que chismeamos respecto de otros, Dios lo oye. Dios siempre oye. Sigue diciendo el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, este versículo es como muy difícil de interpretar, porque ¿quién escribió Números? Moisés. Y entonces Moisés está diciendo que el varón Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Si usted piensa en la persona más humilde que usted conoce, ¿usted diría que esa persona va a decir que es una persona humilde? Probablemente no. Ahora, lo que sí sabemos es que Moisés no era una persona arrogante, una persona orgullosa. Una persona arrogante probablemente taparía sus errores, intentaría que la gente no se dé cuenta que él tiene problemas, pero Moisés, vemos que a lo largo de las escrituras, él describe sus limitaciones. Él, quien escribió el Pentateuco, él dice que él era un hombre tartamudo. Él dice, Señor, yo ni siquiera soy fácil para hablar. Él en ocasiones dice, yo no soy un buen líder, yo no puedo dirigir a este pueblo. Es decir, Moisés definitivamente no era una persona arrogante. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando Moisés dice que él era una persona humilde? Esto es muy relevante para el pasaje. Lo que él está diciendo es que él tiene una total dependencia del Señor. Lo que él está diciendo es, ok, si el Señor me va a defender, Él lo va a hacer, yo dependo totalmente de Él. Es lo que está diciendo. Ustedes recuerdan ahí en Éxodo capítulo 33, cuando el Señor está animando a Moisés para que caminen y avancen hacia la tierra prometida. Moisés dice una frase muy interesante. Señor, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de acá. Moisés es una persona que depende totalmente del Señor. Eso tiene que ver con la humildad. Ahora, ser humilde no se refiere o no significa ser una persona floja. Moisés no era una persona floja. Él, cuando tuvo que confrontar al pueblo, él lo hizo. Cuando él tuvo que decirle, ustedes están idolatrando al Señor, él se lo dice. Cuando él baja con las tablas que el Señor le había dado, los 10 mandamientos, dice que las tira por el enojo que él tenía. Él, cuando tuvo que hacerlo,
enfrentó también a Faraón. Él no era una persona floja, pero una persona humilde, una persona mansa, es una persona que es controlada, una persona que sabe cuándo tiene que actuar y cuándo no lo tiene que hacer, cuándo tiene que depender del Señor. Por eso Moisés resalta esto, porque es muy importante, porque el Señor, en los versículos que vienen, el Señor lo va a defender a él. Y a veces eso como que nos cuesta mucho. A veces medios nos dicen algo y cómo nos cuesta no defendernos. Nos gusta defendernos, nos gusta hacer valer nuestros derechos y decir por qué ellos están equivocados respecto a lo que dicen de nosotros. Eso nos cuesta. Sigamos leyendo, dice el versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar la escena. El Señor dice: hey, ustedes tres, vengan para acá. Y luego, ok, llegan ellos y dice: ok, Aarón y María, den un paso al frente. Yo no sé si usted estaba en una situación en el trabajo, a lo mejor lo pasó en el colegio. Usted sabía que había un problema y los mandaban a llamar, y usted sabía que venía un regaño, venía un reclamo, algo. Esto es lo que está pasando, si usted se lo puede imaginar. Dice el versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor lo que está diciendo es: pueden haber profetas, pueden haber 70 ancianos llenos del Espíritu. Yo les voy a hablar por sueños, por visión, como sea. Pero a Moisés, él es mi amigo. Yo estoy cerca de Moisés. O sea, yo conozco a Moisés, yo he estado cerca de él. ¿Ustedes quiénes son? Es lo que les está diciendo el Señor. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Ahora alguien puede decir: hey, pero ¿cómo es que el Señor habló cara a cara con Moisés si dice Juan 1 que nadie ha visto al Señor jamás? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, básicamente esto es un antropomorfismo, que básicamente es atribuir una característica humana a Dios, porque es la forma en la que nosotros hablamos. Usted recuerda ya en Crónicas, cuando la Biblia dice que los ojos del Señor están puestos sobre toda la tierra. Pregunta: ¿Dios tiene ojos? Bueno, él no tiene ojos porque Él es espíritu, pero la Biblia nos dice que los ojos de Él están puestos para que nosotros podamos entender que Él mira todas las cosas. Ustedes pueden ver en el capítulo anterior, en Números capítulo 11, cuando Moisés les dice: yo les voy a dar carne, se están quejando de que les estoy dando maná del cielo, y Moisés le dice: Señor, ¿y tanta carne le vas a dar a todo el pueblo? ¿Es eso posible? Y el Señor dice: ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora, ¿el Señor tiene manos? No, no tiene manos. Cuando usa el término mano, tiene que ver con que el Señor da su provisión, que Él tiene su poder, que Él tiene su cuidado, y lo que Él está diciendo: se ha cortado la mano del Señor, se ha cortado mi poder, se ha cortado mi provisión. Es una forma de decirlo. Ahora, cuando vemos en este pasaje, en el versículo 8 dice: cara a cara hablaré con él, y verá la apariencia del Señor. ¿Qué significa cuando dice cara a cara? Bueno, lo que está diciendo es que Moisés tenía una relación estrecha con él. Moisés tenía una relación estrecha con el Señor. Un detalle interesante es que si quisiéramos traducir literalmente ese término cara a cara, diría literalmente boca a boca. Ahora, para la audiencia, para ellos, el término boca a boca lo que significaba era una comunicación directa, una comunicación cercana. Entonces los traductores hicieron bien en colocar cara a cara, porque es la manera en que nosotros entendemos este tipo de figuras, cara a cara. Versículo 8 al final:
¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, aquí hay un principio muy importante. Nosotros debemos tener temor de cometer el pecado, no de las consecuencias. No es válido decir, sí, yo realmente hablé de esa persona, pero yo le aseguro que él nunca se va a enterar. No, es que no se trata de que él se entere o no, no se trata de las consecuencias. Se trata de que al Señor le desagrada. Se trata de que es pecado delante de Dios. Tampoco se trata de disfrazar el pecado, porque a veces, hermanos, cometemos el error de decir, hermano, yo quiero que me ayude a orar por fulanito, por fulanita. Vieran lo que anda metido. Y como que usamos la excusa de la oración para poder hablar mal de esa persona. Nosotros debemos tener temor de cometer el pecado delante de Dios. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hermanos, cuando nosotros nos quejamos de nuestra circunstancia, cuando nosotros hablamos en mal acerca de otros, al Señor le enoja profundamente. Un dato interesante, si quisiéramos nuevamente traducir literalmente esa frase, la ira de Jehová, esa frase diría, se calentó la nariz de Jehová. Nuevamente, los traductores entendieron que en esa época significaba que el Señor se enojaba, y es justamente a lo que está haciendo referencia. Ahora, que este pecado le enoja al Señor es una verdad en todas las Escrituras. Apenas en el capítulo anterior, en Números 11, si usted lo tiene ahí, Números 11, ahí en el versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Hermano, es tan exagerado. Esa es la forma en la que hablamos los salvadoreños. Es lo que tal vez pudiéramos decir. No le hace daño a nadie, como le da un poco más de sabor a nuestras conversaciones, es lo que nosotros podemos pensar. No, hermanos, el hecho de que sea algo culturalmente aceptable, el hecho de que todos lo hacen, eso no justifica el hecho de que lo hagamos. Y tampoco va a hacer que a Dios no le enoje. Hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas, de todas nuestras circunstancias. Cuando usted piensa en la circunstancia en la que está viviendo y usted se queja, cuando yo me quejo de la situación en la que está viviendo, lo que realmente estamos haciendo es quejándonos del Señor, es quejándonos de lo que Él está haciendo en nuestra vida, es diciendo, Señor, la forma en la que tú estás haciendo las cosas no es la correcta. Yo tengo una mejor opinión de cómo deberían ir las cosas. Eso es lo que estamos diciendo. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 16. Si puede, busque este pasaje. Éxodo capítulo 16. Dice el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Contra quién se estaba quejando el pueblo en este versículo? Según lo que dice el versículo 2. Contra Moisés y Aarón. Pero quiero que sigamos leyendo en el versículo 6. Éxodo 16, 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Contra quién? Contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él.
porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hermano, cuando usted piensa en su circunstancia, en el jefe que tiene, en el trabajo tan pesado que le tocó, en esa enfermedad tan difícil que está viviendo, en la familia que le tocó, no es contra ellos que se está quejando, es contra Dios que lo está haciendo. Es expresar que usted haría mejor las cosas que Dios, es lo que dice el pasaje de Éxodo. Debemos tener cuidado. A Dios le molesta, le enoja, le enfurece cuando nosotros murmuramos de otros, cuando nosotros nos quejamos de nuestra situación, de nuestras circunstancias, cuando nosotros chismeamos acerca de otros. Quiero contarle una historia. Cuando yo estaba adolescente, me gustaba mucho jugar fútbol y jugaba prácticamente muchos días de la semana. En uno de esos días de la semana que yo fui a jugar, recuerdo que mis papás fueron conmigo, me fueron a ver jugar. Y usted sabe que usted me ve un poquito chiquito, a la par de otros jugadores, pues normalmente los demás jugadores eran más altos. Entonces, en una de esas jugadas que a veces se dan, en un giro que hicimos, un jugador que era bien alto, su rodilla le quedaba mucho más arriba que mi rodilla. Recuerdo que él me golpeó la parte derecha de mi pierna derecha, sí, la parte derecha en el músculo, y yo no aguantaba el dolor. De verdad, yo caí al piso, era un dolor muy grande. No me quebré nada, pero les puedo decir que yo no me podía mover, al menos en ese momento. Y se acuerda que le dije que ahí estaban mis papás. Pues bueno, yo recuerdo que mi mamá se levantó muy enojada por lo que había pasado, reclamándole al otro jugador, diciéndole que no debía hacer eso. Ella estaba realmente muy enojada. Claro, hermanos, usted piensa en una mamá y usted piensa en alguien que quiere defender a su hijo, alguien que no quiere que le pase nada malo. Usted piensa en una mamá que defiende a sus pequeños. Bueno, tal vez yo no estaba tan pequeño, pero ella de todas maneras es mi mamá. Y yo estaba pensando, es igual con Dios. Cuando Él se da cuenta, cuando Él ve la mínima intención de querer hacer mal, de querer hablar mal de otros, eso al Señor le enoja, le indigna. Claro, somos sus hijos y a Él le enfurece eso, Él quiere protegernos. Cuando usted dice, yo la verdad es que no te quería contar, pero es la verdad. No, hermanos, no lo hagamos. Yo te quiero contar para que tengas mucho cuidado. Cuando decimos, ayúdame a orar por esta hermana, si te contara, vieras. Hermanos, cuando el Señor ve la mínima intención de querer dañar la reputación de otra persona, a Él realmente le enoja. Cuando usted se queja de la situación en la que vive, de su circunstancia, puede ser que esa circunstancia es real, es dolorosa, sí, hermanos, pero es una situación que el Señor ha permitido. Él tiene control de todas las cosas, Él es soberano. Yo quiero animarle a que no murmure, no se queje, no chismee. En segundo lugar, ¿cómo reacciona Dios cuando nosotros murmuramos? ¿Cómo reacciona Dios? Él muchas veces castiga y avergüenza. Él castiga y avergüenza. No solo le enoja, a Él también lo castiga. Él también nos castiga. Usted recuerda ese pasaje de Hebreos 12 en donde dice que el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Hermanos, y esa palabra azota en el griego significa azota. A veces el Señor tiene que castigarnos, pero a veces tiene que azotarnos, como dice este pasaje. Es cierto, hermanos, que no todo lo malo que nos pasa tiene que ver con un pecado. Eso es cierto. Muchas cosas que nos pasan son pruebas, son circunstancias, es por el pecado de otros. Eso es totalmente cierto, hermanos. No podemos juzgar la situación de nadie y decir, es por un pecado. No, de ninguna manera. Pero también es cierto que algunas cosas que nos pasan es porque el Señor nos castiga. Claro, somos sus hijos.
y el Señor a quien ama disciplina. Dice ahí al final del versículo 9. Bueno, el versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Hermanos, una de las consecuencias del pecado es que rompe la comunión con Dios. No rompe el vínculo con Dios, no rompe el amor que Dios nos tiene, sí, pero sí rompe la comunión. Yo sé que todos los que están aquí no necesariamente son padres, pero estoy seguro que todos son hijos. Y usted sabe que cuando un papá o una mamá da una indicación, es para que los hijos puedan obedecer. ¿Y qué pasa cuando usted desobedece una indicación que a usted le dieron? Por supuesto, el papá, la mamá se enoja. El hijo no puede pretender que todo va a estar como si nada ha pasado. No, claro que el papá va a estar enojado, no va a estar como que no pasó nada. Es igual con Dios, es igual con Dios. Aquí vemos al final del pasaje que Él se va, se rompe esa comunión. Ahora yo pregunto, ¿Dios le ama a usted? Sí, claro que sí. ¿Dios pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros? Claro que sí, hermanos. Él murió por nuestros pecados. Sí, pero cuando desobedecemos, esa comunión se ve afectada. Cuando usted desobedece, cuando usted hace algo que al Señor no le agrada, ¿no le pasa que le cuesta un poquito más orar? ¿No le pasa que le cuesta un poquito más leer la Biblia? ¿No le pasa que le gusta menos que alguien le dé un consejo? La comunión con el Señor está afectada. Ahora dice el versículo 10 que Moisés vuelve a ver a María y dice que ella está leprosa como la nieve. El Señor aplicó un castigo contra María por causa de su murmuración. Y cuando dice que estaba leprosa como la nieve, quiere decir que esa enfermedad estaba ya muy avanzada. Ahora bien, nosotros hoy en día probablemente no es que conozcamos casos de lepra, no es que lo hayamos visto con nuestros ojos, pero básicamente la lepra es esa enfermedad en la que hay llagas en la piel, los dedos se encogen, los dedos de las manos, los dedos de los pies, básicamente se pueden ver los tendones y huele a podrido. Y si usted se queda mucho tiempo con una persona leprosa, casi puede sentir el sabor de la lepra, que es un sabor como a podrido. Ahora alguien puede decir, ¿y todo esto le pasó a María solo porque habló de su hermano Moisés? No exageró Dios con el castigo. Hermano, es que este no es un pecado pequeño, es un pecado que al Señor le desagrada mucho. Ahora alguien puede preguntar, ¿y solo a María castigó? No castigó, a Aarón no lo castigó. Bueno, algunos piensan que María fue la que instigó la murmuración, pero fue Aarón quien acompañó esta murmuración, y eso quiere decir que Aarón también pecó con esto. De hecho, él lo dice en el versículo 11. Dice el versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío. Miren que ahora le llama Señor. Aquí no es nosotros somos grandes, aquí es Señor. Ahí reconoce la autoridad de Moisés. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón reconoce que ambos cometieron este pecado delante de Dios. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Usted se da cuenta? Alguien habló mal a sus espaldas y le dice, perdóname, me está pasando esta situación, perdóname, ora por mí, bendecime. ¿Cómo reaccionamos? No es cierto que nuestra intención es reaccionar. ¿Verdad? Porque andabas haciendo eso. Mira, vos sos líder, vos sos, tienen una gran autoridad y mira, Dios te está castigando. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Pero mire cómo reacciona Moisés, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo,
te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Qué interesante la actitud de Moisés. Es la actitud de una persona realmente humilde. Es la actitud de una persona que deja todas sus circunstancias al Señor y él dice, yo voy a orar por ellos. Él, en vez de justificarse, en vez de recriminarle a ellos por lo que han hecho, no. Él decide, él responde con amor, él responde con clamor delante de Dios, al igual que Jesús. Jesús oró por aquellos quienes le estaban causando mal. Versículo 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Ahora el Señor, Moisés clama y el Señor dice, si un padre escupiera a una hija, ¿no se avergonzaría por 7 días? Esto tal vez nosotros pudiera ser que no lo comprendamos pero del todo, pero en esa época, cuando un papá estaba muy avergonzado de un hijo, de una hija, por una desobediencia que había cometido, él escupía en su rostro y esta persona tenía que salir del campamento por causa de la vergüenza que tenía. Quizás es muy similar a lo que pasó o ha pasado en nuestro país hace muchos años. Me cuentan que era común ver a niños estar frente a una pared por horas, porque le habían puesto de castigo, había desobedecido, quedarse viendo a la pared por muchas horas. Esto era, claro, era una vergüenza para el niño. Ahora, lo que este versículo nos está diciendo es, el Señor quiso utilizar esa vergüenza como pública. ¿Por qué? Porque muchas de las acciones que nosotros tomamos tienen consecuencias o influencian a todo el pueblo. Dice Hebreos 12:15, se lo leo. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, hay pecados que influencian a otros y los contaminan. Y eso es lo que pasa con el pecado de la murmuración. Este tipo de pecados puede traer sufrimiento a otras personas y algunas veces Dios podría causarnos en medio del castigo una vergüenza para que sirva de ejemplo para los demás. Hermanos, yo he oído muchas historias a lo largo de mi vida de cómo castigaban antes. Y a lo mejor algunos de los que están aquí lo han vivido. Dicen que algunos los hincaban en maicillo y dicen que eso dolía muchísimo. Yo no estoy justificando estas acciones, solo estoy contando lo que he oído que pasaba. A mí me pareció muy interesante algo que oí. Dicen que cuando algunos hermanos se peleaban, les ponían sal en la espalda a los dos y lo que tenían que hacer era quitarles toda la sal con la lengua. Entonces, yo solo de imaginarme, no solo por el hecho de que tener la sal en la boca, ya de por sí no es tan fácil, sino la vergüenza de estarle pasando la lengua en la espalda a la persona con la que usted acaba de discutir, de pelear. Es una vergüenza terrible. Y hermanos, a veces Dios tiene que castigarnos porque nos ama, porque ama a su pueblo. Tiene que castigarnos porque no quiere que sigamos equivocándonos. Dios no quiere que nosotros murmuremos, nos quejemos o chismeemos. Ahora, alguien puede decirme, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo verdaderamente he visto un problema en una persona? ¿Qué hago si yo veo que lo que está haciendo puede ser dañino para los demás? ¿Qué hago entonces? Dios no me ha dado ninguna potestad de decir nada. No, claro que sí, hay algo que puede hacer bíblicamente. Si usted ve algo en un hermano, hay algo que usted puede hacer bíblicamente. Hable con la persona, pero no de la persona. Muy diferente. Hable con la persona, pero no de la persona.
Termino con este pasaje, Mateo 18 dice, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Claro que puede hacer algo. Si usted ve un problema en alguien, claro, usted puede acercarse y hablar con él, pero no hable de él. Algunos consejos, hermanos, finales. No use excusas espirituales, no usemos excusas espirituales para hablar mal de otros. No le diga, ayúdame a orar y te voy a contar lo que pasó. No hagamos esto, hermanos. No use frases para justificarse. Mira, no es por juzgar e inmediatamente decimos algo que es totalmente por juzgar. No hable mal de su familia con otros miembros de su familia. A veces cometemos este error de que, estamos en confianza, es que hay confianza. No lo haga. Sí, hay madres que llaman a sus hijos para hablar mal de los padres, o padres que llaman a sus hijos para hablar mal de la madre. No haga esto. Decida no hablar mal de otros en las redes sociales. Tampoco lo escriba. Cuando piense que las circunstancias que está viviendo no son las que usted quisiera, no son las que usted ha soñado, no se queje, háblelo con el Señor. Él tiene cuidado de usted. Y si usted se da cuenta que alguien habla en mal de usted, ore por él, bendígalo. Vemos a Moisés cómo él oró por ellos y los bendijo. Alguien puede decir, pero qué aburridas van a ser las conversaciones ahora familiares. Si bien divertidas se ponían. Pensemos en agradar al Señor. Bíblicamente, ¿hay algo por lo que sí nos podemos lamentar? Yo estaba pensando, ¿hay algo por lo que nos podemos lamentar? Sí, Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hermanos, lamentémonos por lo que cometemos mal delante del Señor y corrijámoslo. Necesitamos crecer en todo, crecer en madurez, pero también necesitamos dejar de hacer cosas que le desagradan a Dios y que nos impiden crecer. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta hora hemos abierto tu palabra, Señor, y tú nos enseñas tantos principios, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos pecado delante de ti realmente, Señor. Tenemos una costumbre muy arraigada en nosotros, Señor. Yo me incluyo totalmente en esto, Señor. Yo sé que he pecado contra ti. Sé que he hablado mal de otros, Señor. Sé que lo hemos hecho constantemente, pero yo te ruego, Señor, que tu misericordia esté con nosotros. Yo te ruego que nos permitas ver nuestros errores y tomar decisiones, hacer cambios en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que verdaderamente tu Espíritu nos guíe, que estemos dispuestos. Señor, que no pensemos en otros respecto de este mensaje. No pensemos, ayúdanos a ver que somos nosotros quienes estamos viviendo este pecado. Yo te ruego que nos ayudes. Ayúdanos a crecer, Señor, y ayúdanos a hacerlo en comunión con otros hermanos, en unidad. Señor, te agradezco este tiempo. Te agradezco por tu palabra y tu bendición. Te lo pedimos, Señor, agradecemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.